Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y estamos transmitiendo desde las instalaciones del SECOM, desde el corazón de la UJAT, que es aquí en la zona universitaria, aquí en Avenida Universidad Sin Número. Aquí estamos transmitiendo desde las instalaciones del canal 35 de TV UJAT. Y también si usted tiene cable, estamos en el canal 9, y si va manejando en su cochecito que está lloviendo sabroso, estamos en el 107.3 de FM. Es una tarde lluviosa, hay un frente frío que ha estado golpeando todo el estado de Tabasco, las temperaturas han bajado increíble a 2 y 13 grados, en esta hora estamos como a 20 grados, bajo 19 grados ahorita, y el jueves que viene, que pensamos que había terminado la lluvia, entra otro frente frío y seguiremos viviendo nosotros estas temperaturas bajas, mucha lluvia, mucha humedad, que eso es característico de nosotros. Bueno, este es el programa Aprendamos Economía, y antes de continuar con el programa, permítanme presentar a mis amigos y compañeros. Bolívar. Buenas tardes, amigos. Como siempre, cada martes y martes en el programa Aprendamos Economía, un programa muy interesante. Le he invitado a quedarse con nosotros. Hildardo. Pues buenas tardes a todo el público, a toda esa audiencia que nos ve por televisión y a los que nos escuchan por radio, pues agradecerle esa paciencia y la atención que tienen con este programa. Aprendamos Economía es un programa algo complicado porque la ciencia económica no depende de una bola de cristal y hay posiciones inclusive muy encontradas, pero lo importante es que aquí se analicen esos planteamientos y que podamos de una manera objetiva y crítica no le llamaría yo conclusiones, pero sí posiciones muy transparentes, ahora que está de moda la transparencia. Muy bien. Y sobre todo el lenguaje no tan técnico. Porque nos cuestionan luego de que hablan de un tecnicismo que el que prende la tele y ve que estamos hablando del PIB o del ingreso per cápita o de todo eso, se queda, bueno, ¿y estos locos que están hablando? Mejor. Pero permítanos saludar a la gente que nos ve, que nos escucha. Está aquí en una empresa departamental, Chedraui, que nos ven, hasta prenden la televisión y veo a las cajeras, nos dicen, oye, señor, tu programa, ustedes, saludos para todos ustedes que nos están viendo, y a todo a San Carlos que nos ve, fíjate, Guillermo Cuspana, San Fernando, Límbano, Tepetitán y Ciudad Peme, esa zona en que he ido por allá últimamente, nos sintonizan y ven este programa. Saludos a todos ustedes por allá. Tenemos un teléfono en el canal, el 358-1596. Llámenos para sugerir algún tema, para saludar a este grupo de gente que hace el esfuerzo de estar con ustedes martes con martes, o también para criticar alguna cosa que digamos aquí en el programa. Llámenos, aquí estamos a su disponibilidad. Bueno, estamos atendiendo un programa el día de hoy. ¿Mande usted? El inicio del curso del martes. Claro. Se me olvidaba decirles que el próximo martes 6 de febrero inician las labores escolares aquí en toda la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Empiezan clases en todas sus instalaciones, divisiones y demás. Y obviamente nosotros también seguimos ese martes con este programa Aprendamos Economía. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Fíjense que nosotros hemos tenido un seguimiento de todo lo que ha hecho el famoso Telecán desde la primera reunión que se hizo, una por una, y hoy revisamos la reunión número 6, que al rato vamos a tocarla. Vamos a revisar también el foro, el panorama económico del mundo. El mundo está convulsionado con la idea del crecimiento económico, el comercio mundial y el desorden que ya tiene un poco este modelo neoliberal, y ya se opina hacia un comercio proteccionista. Vamos a revisar esta parte. Y también no podemos dejar de fuera lo que pasó en Davos, Suiza. Es un foro en el cual los gobiernos del mundo hacen presencia, dicen lo que pasa, lo que está sucediendo. No se soluciona, pero se ventila lo que está pasando en el mundo. Lo importante de este foro de Davos, Suiza, es que ahí todo se dice lo que está pasando en el mundo y lo que puede agredir en un momento determinado a la humanidad. Entonces empezamos prácticamente a analizar lo que es la sexta reunión del Telecán. Gildardo.
Bueno, es un tema muy interesante. Apenas el lunes ayer se terminó la sexta reunión. A mí me llama mucho la atención que Canadá y México digan avanzamos, ¿no? Y Estados Unidos diga todo lo contrario, que no hay avances, que es muy lento, que no hay respuestas a los planteamientos que ha hecho Estados Unidos. Lo que sí podemos decir que ya se cerró uno de los 30 capítulos. Claro. Anticorrupción, que es un tema muy interesante, sobre todo en lo que está viviendo México, con todo un proceso de reformas, también para enfocar la atención a este problema que ha generado mucho ruido en nuestro país y que hemos avanzado en telecomunicaciones, que hemos avanzado en sanidad, pero no nos dicen, o sea, no se especifica realmente en qué consisten. Se especula mucho. En comercio digital, si nos acordamos en programas pasados, actualmente son $50 que puedes comerciar sin grabarse, y que Estados Unidos quiere incrementarlo casi a 500, y eso, bueno, hubo mucha protesta, sobre todo para el comercio nacional, porque serían las grandes comercializadoras de Estados Unidos las que finalmente dominarían este proceso. Hay que ver cómo se va ordenando todo esto. Claro. Yo creo que pues también se presta como que a una vacilada, porque ahora salen que ya no vamos a tiempo extra. Sí. 2 tiempos más. 7 y 8. 7 y 8. Cuando ya debía haber terminado, ahora le ponen 2 más, una en México y la otra en Estados Unidos. En Estados Unidos. Aparte de que tú dices, Gildardo, lo fundamental, lo muy escabroso, ahí sigue, dice, como tú bien dices, o sea, dicen que hay avances, pero no se cuantifica. De manera que para la siguiente ronda, a ver qué pasa, ¿no? Y hay asuntos, aparte de lo que tú dijiste, es como la cláusula esa que le llaman sunset, ¿no? Se vence terminación a los 5 años en forma automática, y ahí está la controversia esa, ¿no? La regla de origen que hablábamos, eso queda, todavía está ahí. No, que son hay 3 que esas no se tocan. Lo de origen, la norma sobre la regla sunset, que es la terminación, y las controversias, cómo resolverlas, que son supuestamente los 3 problemas más fundamentales. Y a raíz de esta parte también piensan que no habrá nada de solución en este año, porque se atraviesan las elecciones. Y algunos se atreven a decir que solamente hasta el 2019. Es probable. Fíjate que esta reunión que se inició en Toronto, creo que empezó en Montreal, la reunión empezó el martes pasado, estábamos en programa nosotros, y terminó apenas el lunes, ayer. Ahí se tocaron 5 temas: la mejora regulatoria, la anticorrupción, el comercio digital, las medidas sanitarias y fitosanitarias y las telecomunicaciones. ¿Qué avanzaron? Tú comentabas hace un ratito. En telecomunicaciones es el capítulo cerrado de 30. Y lo que no estaba, que es lo de anticorrupción, pues, que es lo que metieron ahí. Pues. Se trató en conjunto telecomunicaciones y el mercado digital, la parte digital. Pero no se tocó esa parte. Pero no se cerró. O sea, las 3 fuentes de las 3 representaciones filtran que es el único capítulo, el anticorrupción, el que se cerró. Y aquí valdría la pena comentar brevemente la importancia que tiene este capítulo para México, sobre todo decíamos, toda la convulsión que se está manejando sobre la corrupción, que son los 3 niveles de gobiernos, ¿sí? Y la participación de las empresas. Eso significa que el 15 y el 20, el 10, primero era el 10, luego pasó al 15, ahora dicen que piden el 20. ¿Cómo van a controlar eso? No lo sé. Pero bueno, hemos tocado estos temas. Yo creo que la corrupción es un mal terrible que hay en este país y en buena parte del mundo. Yo creo que tendremos muchos quienes vayan a administrar este país en los próximos años, y nosotros también,
tener que ver que nos perjudica muchísimo esta parte de la corrupción. Sí. Es increíble que todo está permeado por la corrupción. En todos los sectores. En todos los sectores. Bueno, haciendo un ladito un poco lo del Telecán, que eso ya vamos a hacer, cuando terminen todas estas rondas, vamos a hacer un programa especial revisando desde la primera hasta el final de esta ronda. Entonces, ¿Y cuál fue el resultado final, no? Y, al final ¿sí? Y los principales cambios en los 30 capítulos que implica este tratado. Claro, será un programa muy especial del Telecán. ¿Qué les parece? Pero entremos a lo que venimos a tocar, el tema del panorama económico del mundo. El mundo de hoy es un mundo en el cual vivimos todos nosotros. Es un mundo que está convulsionado por varias razones. El modelo económico neoliberal que generó mucha expectativa en los años 90 hacia acá y que se instaló en el mundo y al cual nosotros nos sumamos también, la economía nuestra se sumó, el gobierno nuestro se sumó, aunque un poco tarde con las reformas, que apenas tendrán 3 o 4 años de reforma en el país, pero nos hemos integrado, hemos subido aunque un poco tarde a ese tren llamado neoliberalismo económico. Hoy por hoy las economías europeas, las norteamericanas y las asiáticas, y aunque ellos negocian y dicen que es importante el comercio libre, el modelo neoliberal parece ser que ha llegado a un límite tal que ya no dio más. Y hay muchas economías, muchos gobiernos andan pugnando por el proteccionismo comercial y por ahí está el mundo girando en todas estas partes, defendiendo cada país lo que comercia y lo que acomoda en el mundo. Hace un rato decíamos, no sé si lo vieron ustedes en este sentido, de que el fortalecimiento de la actividad económica en el mundo, en los distintos países del mundo, es dispar, bastante dispar. No podemos comparar el crecimiento económico que hay en Asia, en China y en India, o el que hay en Europa, o el de Estados Unidos, o el de las emergentes como nosotros, y los países menos adelantados. Entonces yo creo que por ahí está el asunto en el mundo, los niveles de endeudamiento que tienen los gobiernos en este momento que impiden prácticamente haya inversión en sus países. Esa actitud de las tendencias proteccionistas del comercio puede mermar también el desarrollo del comercio. Y obviamente hemos observado, y lo dice la ONU y lo dice el Fondo Monetario, un débil incremento del ingreso per cápita de las personas. Por ahí encontré un dato de la Oxfam de que el 2% ha crecido en promedio los salarios de las personas. Regresando a este corte, seguimos platicando acerca de este panorama de la economía del mundo. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. De regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando a gusto aquí con Gildardo Bolívar de un tema interesante que nos atañe a todos, porque nosotros como mexicanos no somos una ínsula en el mundo. Nosotros tenemos relaciones comerciales con muchos países de los 200 países del mundo, tenemos 32 acuerdos comerciales firmados con varios bloques del mundo, tenemos ellos compramos y vendemos cosas y lo que sucede allá seguramente nos afecta a nosotros. Entonces estamos analizando ese comportamiento de la economía mundial. Es un dato que está sacando la ONU, la Organización de Naciones Unidas y el Fondo Monetario, en donde el crecimiento de la economía promedio que se ha dado en el mundo ha sido del 3.9% en promedio, porque vemos que en Asia, que es la que más crece, por ejemplo, India está creciendo al 7.4%, más sin embargo tiene 100 millones de habitantes que no tienen energía eléctrica, de esos 1.000 millones que están en la India. China está creciendo ahorita al 6%, Vietnam me decías hace un rato que está al 8%, creo, creciendo Vietnam. Vemos la parte asiática preocupada por mejorar, por crecer, por que su economía crezca a pasos agigantados. Pero también vemos que el crecimiento europeo ha bajado al 2, al 3%, y el crecimiento en América, este rumbo de nosotros, también en un promedio de 2%. África, solo hablamos de África del Sur y Nigeria, que está empezando a despegar por la parte petrolera que maneja Nigeria. El mundo en promedio ha crecido un 3.9, significa que la población no encuentra los bienes que se requieren para satisfacer sus necesidades. 3.700 millones de personas son pobres en el mundo. Un poco más de la mitad
de la población de los 7.000 millones de seres que pueblan este planeta. Entonces, seguimos platicando este tema. ¿Decías algo, Bolívar? Sí, ese punto que estás mencionando aquí es importante con respecto a tu intervención hace rato, porque uno de los puntos precisamente es la pobreza, o sea, una cuestión que hablamos, por decir, hace 20 años no hablábamos de esto, hablábamos de, sí, efectivamente, unos porcentajes lejanos, pero ahorita hablamos inclusive hasta de extrema pobreza, ¿no? Claro. Entonces, este se debe a este modelo económico que no estamos. Según las estadísticas, algunos están a favor, o sea, el que tú decías, pero otros no tanto. Por ejemplo, dicen que la economía la ven como un crecimiento del 3.1, pero el crecimiento futuro está inseguro, o sea, ven como una inquietud ahí en esa parte, ¿no? Ahí el Fondo Monetario y la ONU dicen que en 2018 lo que ellos visualizan es que el mundo crecerá a 3.9. La realidad sería otra, ¿no? Otras son cuestiones, pronósticos que ellos hacen de acuerdo al comportamiento financiero que hay en el mundo, de acuerdo a la situación también crítica política que hay en el mundo, a los cambios políticos que se dan. Entonces seguramente hacen un pronóstico, visualizan qué está pasando. La ONU y el Fondo Monetario están preocupados porque en América, de Estados Unidos hacia abajo, va a haber elecciones presidenciales, elecciones intermedias, y eso parece como afecta un poco el crecimiento de las economías, porque entra la especulación. Así es. Inclusive en esa parte que hablan de Europa, hablan del Brexit, ¿no? Que todavía se prolonga más. O sea, ya cuando nosotros lo organizamos hace tiempo, el año pasado, ya debía estar, pero como se prolongó más tiempo la decisión de separarse. Bueno, porque tienen un periodo de salida, o sea, no salen al momento, no, creo que son... Sí lo manejamos, creo que llegamos hasta diciembre. Para el TLC son 6 meses, para ya el Brexit creo que es un poquito más, que es un periodo donde van acomodándose las piezas para evitar movimientos abruptos que prolongó más tiempo, pues. Es que todo eso está normado. Fíjate, José Juan, tú decías que la información, hay organizaciones a nivel mundial que no coinciden sus proyecciones. El Fondo Monetario y la ONU. Que el Banco Mundial, mira, estaba yo revisando datos del Banco Mundial. Yo creo que la manera en que clasifica el Banco Mundial, el seguimiento que hace del crecimiento económico a nivel global, es interesante también verlo, ¿no? De entrada, divide, por ejemplo, por regiones. O sea, dan un panorama mundial, un promedio mundial, luego hacen una diferenciación entre países avanzados y países emergentes, subdesarrollados, del tercer mundo, todas las clasificaciones que han venido modificándose últimamente. Pero luego el Banco Mundial se centra en los polos claves del desarrollo mundial. ¿Y cuáles son esos polos claves? Europa. Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, China, Japón y Europa. Claro. Esos cuatro puntos. Fíjate que para el 2018, para este año, el Banco Mundial está calculando que el crecimiento de la economía a nivel mundial va a ser 2.9. En promedio. O sea que es un punto menos de lo que dice la ONU y de lo que dicen las otras organizaciones. Y el crecimiento de la economía avanzada va a ser del 1.8 en promedio de las economías avanzadas. Y las economías en desarrollo va a ser de 4.5. Aquí cualquier persona cualquier elemento del auditorio que nos sigue en el programa podría decir, bueno, ¿por qué los países avanzados siempre van creciendo menos que los países menos avanzados? ¿Y por qué los que crecen menos viven mejor que los que crecen más? Porque hay una diferenciación, o sea, ¿dónde se está generando la riqueza a nivel mundial? La riqueza a nivel mundial no se está generando en los países desarrollados. En las economías desarrolladas. Sino es en los países emergentes. Algo está pasando porque son los países emergentes los que están creando la riqueza a nivel mundial y son los que menos se están beneficiando. Ese es un tema, yo creo que podemos tomarlo más adelante, ahorita que entremos al otro punto. Curiosamente, Estados Unidos se está proyectando un crecimiento
del 2.2 para este año de su PIB. El PIB es el producto interno, los economistas le llamamos Producto Interno Bruto, y es lo que se mide monetariamente de toda la riqueza que se produce año con año. O sea, en un año los economistas, para poder analizar el comportamiento de la economía, valorizan todas esas actividades y le llaman PIB. Curiosamente, Estados Unidos crece al 2.2, está a la mitad del crecimiento de los países emergentes o en vías de desarrollo, del tercer mundo o subdesarrollado, como quieran llamarle. Japón no tiene Japón le ha ido muy mal. Japón le están dando un cálculo del 1%, una proyección que eso a lo mejor le alcanzan. Lo más seguro es que no. Curiosamente, los chinos, aunque han venido en una escala de desaceleración de 14% que tuvieron hace 12 años, le están midiendo el 6.3%, pero el año pasado fue del 6.5%, y si nos vamos al 2016 fue del 6.7%, y si nos vamos al 2015 fue del 6.9%. Parece una escalita, así una escalerita, como la economía china, porque la economía china, hay que aclarar también al público que nos está viendo, está metida en las economías no desarrolladas, no entra a participar en las menos adelantadas. Las emergentes que le llaman, claro. ¿sí? Pero, ¿y la zona euro? Pues la zona euro tampoco no pinta muy bien, o sea, es el 1.5. Bueno, la razón por la cual tú dices es que los grandes capitales, las grandes corporaciones de los países desarrollados se van a Vietnam, se van a México, se van a China, se van a India a producir a bajos costos y regresarlo a sus países. Obviamente el ingreso que manejen la sociedad norteamericana o las desarrolladas en cuanto al ingreso es mucho más alto que nosotros. Encontré un dato por ahí, no voy buscando aquí, no lo encontré, de que dice que el 5% de la clase más pobre en extrema pobreza de México es el 2% de allá de Inglaterra, es mucho más rica que ese 5%. De la extrema pobreza, el 2% de los pobres de Inglaterra es mucho más rica que el 5% de los pobres de México. Sí, porque el nivel de vida es totalmente diferente. El ingreso que reciben. Así es. Se llaman pobres, pero el pobre de allá no tiene que ver nada con el pobre de acá. El obrero de allá no es otra cosa. El obrero de acá no tiene nada que ver con el obrero de allá. Así es. Y ahí se aclara lo que tú decías, ¿no? Un poco se aclara, no al 100% de lo que tú decías, por qué crece Vietnam, porque ese dinero se lleva para allá, regresan sus coches, regresan sus cosas a bajos costos, ellos siguen ganando muy bien y pueden comprar y vivir con lo que les da el gobierno. El gobierno tiene programas para el desempleo y en realidad con esas economías y con esa sociedad que sí lo tienen. Entonces yo creo que por ahí hay muchas de las cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, el grupo de millonarios de Centroamérica y Sudamérica no tiene que ver con los millonarios de Estados Unidos ni de Europa, pues no. Ni con los de México. Ni con de México tampoco. Entonces, son totalmente dispares. El único son que escalas. El único que se acerca a ellos se llama Carlos Slim. Es el que vive a ese nivel. No, ese es el más fregado. Entonces, pero como regla general siempre hay esa parte, ¿no? Del pobre más pobre y el rico más rico, pero menos. Claro. Menos ricos, menos ricos, más ricos. Y pobres en su mayoría, ¿no? Claro, entonces vemos nosotros que esa comparativa que comentaba Gildardo atinadamente hace un ratito, pues bien, no es más que llegan a producir las cosas baratas acá, traen el coche barato, lo hacemos baratísimo y se lo regresan y lo usan a todo dar y más barato para ellos, porque bajan costos con nosotros acá. Y esa es la idea, pues, por ejemplo, ¿qué dice el Fondo Monetario? ¿Qué dice también la ONU? Que a países menos adelantados, para que puedan impulsar su economía propiamente de ellos, se requiere en primer lugar recursos financieros. En segundo lugar, arreglar las deficiencias institucionales como la corrupción. Y en tercer lugar, los problemas de seguridad que tienen estos pueblos nuestros y que eso es un poco difícil, por eso retira, no hace que llegue la inversión extranjera a estos países. Y por otro lado, es importante... A ver, o sea, ¿tú crees que llegando
Yo no inversión lo digo, extranjera. Bueno, comenta lo dice el Fondo Monetario y lo dice la ONU, que son esos países menos adelantados. No se canaliza mucha inversión. Por ejemplo, nosotros necesitamos 50 mil millones de dólares y 60 mil para crecer al 5 o 6% al año. ¿Y sabes cuánto canalizan aquí? 20 mil, cuanto mucho, 25 mil. Y eso, con eso debemos crecer por lo menos el 2 y 3%. Y no llegamos a eso. Entonces, ¿por qué? Porque problemas de inseguridad, problemas de inconsistencia, de las instituciones que tenemos aquí, muchas deficiencias que hay, y además los recursos no llegan. Pero además, la inversión que viene, la extranjera, viene para producir, para exportar. Y ellos tienen su programa hacia mercados internacionales. Esos vienen, producen y sacan. Si ven de qué está pasando, Alberto, y eso es lo que no atiende el y gobierno. Invierten lo que requieren para el mercado internacional. O sea, no siento yo que... ¿Te parece que regresando seguimos platicando de este tema y seguimos hablando sobre esto y sobre todo de la ocupación de Davos, Suiza? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos transmitiendo desde su canal 35 en las instalaciones de aquí de TV OJAT, en el corazón de la OJAT, en la zona de la cultura, en lo que llamamos el SECOM. Y tenemos un teléfono en el estudio que es el 358-1596, esperando sus llamadas, sus sugerencias, sus comentarios sobre este programa Aprendamos Economía. Estamos analizando una parte importante de nosotros que es prácticamente un panorama y lo que considera el Fondo Monetario y la ONU, ese comportamiento que tiene el crecimiento de la economía mundial. Obviamente los grupos que han impulsado la economía en este mundo liberal, como son los europeos, como es Estados Unidos, como es Asia, China, India, y bueno, y los países emergentes, los menos adelantados, y entre ellos estamos nosotros. Y estamos concluyendo esta parte, decías hace un ratito, de que dicen estos organismos, como es la ONU, como es el Fondo Monetario, y dice que las políticas económicas deben desarrollarse en 4 ejes fundamentales. En primer lugar, incrementar la diversificación económica, porque hay países que son monoproductores, productores de materias primas, y eso no los logra hacer países adelantados. Y además de que debe de reducirse la desigualdad que hay en el mundo entre los 200 países que hay, reforzar la situación financiera y subsanar las deficiencias institucionales, porque a veces los gobiernos de estos países menos adelantados hay mucha deficiencia en cuanto al manejo político, en cuanto al control interno, en cuanto al comercio, en cuanto a leyes que no regulan lo que ahí se realiza. Entonces, por ahí se inclinan los comentarios que hacen el Fondo Monetario Internacional y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Cerramos este punto para empezar a hablar un poco sobre Davos, Suiza, en ese foro mundial. Gildardo Bolívar, sobre la parte esta final de esto. Sí, creo que la economía, bueno, con tanta información así que vaya a variar, pues yo creo que lo más prudente es considerar un crecimiento del 3.1, porque la desigualdad que yo alcanzo a ver cuando decíamos las famosas concentraciones de la riqueza, ¿no? Claro. O sea, los países ricos son más ricos y los países pobres son mucho más pobres. O sea, hay una brecha muy grande allí. Hay un dato que voy a comentarte sobre esto. Que nos deja avanzar esa parte. Claro, hay un dato que al rato que tomes este punto te vas a asustar cómo se ha concentrado la riqueza de manera increíble. Bueno, yo creo que este año, como ha sido del 2007 para acá, es un año complejo, un año con incertidumbre a nivel mundial, por una diversidad de factores. Una economía de mercado, pues es eso, ¿no? Ajá. No se puede planificar nada. Hay elementos que no lo tomas en cuenta cuando estás haciendo una planeación y de repente se presenta y te echó a perder todo lo que estabas realizando. Yo creo que este año a nivel mundial va a estar complejo, pero va a estar más complejo a nivel local, a nivel de nuestro país, por una sencilla razón. Ya nos estamos metiendo en la dinámica electoral, y lo electoral, quiérase o no, es un fenómeno. La política influye en la economía,
Y de esa manera, tú comentabas que iba a crecer a no sé cuánto la economía, lo dice la ONU. dice, por el aspecto monetario del proceso electoral. Yo tengo mi duda. No, en México no. México dice que va a crecer al 2.8, dijeron, ¿no? Miren, un detalle que me llama mucho la atención. ¿Saben ustedes a cómo está el precio de la gasolina Magna? Hoy, como 16 no, ¿qué? En la Ciudad de México. ¿16 qué? 19.53. Y había un chico que al 20 antes que se terminara el año. Pero aquí está 18.33. No, 16.78. No, la roja, ¿cuál es? Tú eres de la Premium, ¿no? La Premium está en 19.53. Es que tú no sabes esa, mano. Nosotros vamos la... No, eso es para pobres. Eso es para pobres. No, nada más para diferenciar. Y aquí está a 18.33. Todo lo acabo de ver. O sea, hay una diferencia enorme. Que son los problemas que los economistas tendremos que abocarnos a explicar por qué en la Ciudad de México traer un carro te va a salir más caro. Son los consumidores de gasolina. El dólar en la ciudad, en el aeropuerto, tiene un precio. La diferencia son 2 centavos en que te lo compran y lo venden. 2 centavos. Ya ahí hasta 3 es lo máximo. Pero tú vas a un banco y la diferencia son 2 o 3 pesos. Ya no, se lo piensan. Ya tú... Claro, o sea, habría que ver aquí los comportamientos, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando hay analistas que te dicen, bueno, es que el peso fluctuaba cuando llegó Trump así, ¿no? Hasta arriba. Y miren cómo estamos ahora acá, ¿no? Sí, pero hay bajadas, pero hay picos. Olvídate de la bajada y de la subida. Es que eso va. Tú hoy la ves a este precio y mañana, yo te comenté el otro día que observando el precio de la gasolina Magna, una gasolinera aquí y la otra enfrente, precios diferentes. Claro. Precios más caros, o sea... No, pero, y comenta el... O sea, la diferencia, que tenemos que acostumbrarnos. Comenta el bombero, y dice el bombero, dice, no, es que ya ahorita no es la ahorita por eso. Como consumidores tenemos que buscarle y entonces, a donde esté más barato. El subsidio que decían ellos. A donde esté más barato, no, sigue subsidiada. Si no está subsidiada... Ya le está sacando el subsidio, hermano. No, vale 20 pesos estaríamos arriba de 25 pesos ahorita. Lo que pasa es que el impuesto especial no lo está recaudando el gobierno federal, el monto que tiene programado. Le están dedicando una parte para suavizar el incremento, para que no sea un incremento muy abrupto y tengamos una respuesta. Bueno, eso está bien. Pero la situación es... Yo sí quiero que antes que ya el programa, vamos a la mitad del programa y prácticamente, yo sí me interesaría tocar el foro de Davos. Pero último comentario que querés hacer, Bolívar, sobre este tema, antes que cerramos. Sí, pues es que en cuanto al precio de estos bienes, es muy complicado pues, darle una explicación tan rapidita. Pero sí el consumidor va buscando donde mejores son los precios, ¿no? En una ciudad tan pequeña como Villahermosa, ¿no? Claro. ¿no? Y así se ha notado, ¿no? Y hay que buscar no solamente el precio, donde den el litro de litro, además. Litro de a litro, además, no de 900 mililitros. Sí, oye, yo creo que hay un tema que nos interesa muchísimo, por lo que ahí se ventila, como decíamos hace un ratito, no se resuelven cosas, pero ahí se ventila al mundo lo que está pasando en el planeta, en estos 200 países que son parte de este maravilloso planeta llamado Tierra, del cual formamos parte, que es nuestra única casa para todos nosotros. Y eso se llama Foro Económico, que se celebra en una ciudad que se llama Davos, Suiza. Ese fue el de 2018. Allí se plantearon muchísimos temas, por ejemplo, siguen insistiendo en el cambio climático, el terrorismo, la reacción en contra de la globalización, porque muchas economías ya son antiglobalifóbicos, el comercio mundial que funcione para todos, la corrupción y los flujos de dinero ilegal, la crisis de los refugiados, reducir la pobreza. Se trató ahí por primera vez la parte de género, poder y frenar el acoso sexual a nuestras compañeras por muchos funcionarios de gobiernos y ejecutivos, que se genere colaboración, apertura en el mundo y un mundo más equitativo. Por un lado, se habló del crecimiento del mundo otra vez ahí, el conciliar las cosas en un bien social, que la economía global, según Oxfam,
la riqueza se contribuyó, un 82% de las personas se concentró en el 1% más rico del mundo. Se analizó que 3.700 millones de personas son los pobres de este mundo, y más de la mitad, que la riqueza aumentó del 2010 hacia acá un 13% en promedio, o sea, más alto que el 13%, que los salarios de los trabajadores en promedio creció solo el 2% en este sistema, y que el número de multimillonarios aumentó 1 cada 2 días entre 2016 y 2017. Y se tocó un tema, la inteligencia artificial, que dicen los que manejan este punto que ha sido mucho más importante que el descubrimiento del fuego del hombre primitivo, que la energía eléctrica, sí, pero es la que más va a afectar a la humanidad. Empezamos nuestros comentarios con estos temas de Davos, Suiza. Lo importante, siguen tocando el tema del cambio climático, el terrorismo y la reacción de la globalización. ¿Por dónde empezamos? Tú me dices, Bolívar. Sí, cuando hablamos de los refugiados, ajá, se refería al ámbito político, ¿no? Ajá. Yo escuché una voz allí misma, como crítica, de que había otra clase de refugiados, que precisamente es motivado por el cambio climático. Si sabemos, hace días, una noticia es que el desierto de Sahara negó. Ajá. Entonces, también hay humanos que buscan salir de esos cambios y se empiezan a refugiar, ¿no? O sea, otro tipo de refugiados allá. Y la otra que no incluyó fue la práctica del proteccionismo, ¿no? Tocando el tema de los refugiados, fíjate que hay muchas cosas que nosotros, por ejemplo, Siria es un país que ha sido devastado de forma increíble. 2 fuerzas militares están ahí viviendo, por un lado los norteamericanos y los europeos con Alemania, creo que Francia, ¿no? Inglaterra, y por otro lado apoyando Rusia al grupo que está en Rusia apoya a los que están ahí, el gobierno ahorita siria. Entonces, esas 2 fuerzas militares, y creo que hasta China también apoya a los que están, a Bashar, ¿cómo se llama el presidente de Siria? Esas 2 fuerzas o 3 fuerzas o fuerzas militares muy grandes en el mundo han agarrado como jamón del sándwich a esta nación siria, que por algunas cuestiones que se ven en la televisión ha sido devastada, cosas históricas destruido ese país. Entonces las gentes que fueron metidas a ese pleito, a esa guerra, ha salido de ese país. Más de, no sé, cientos, millones, no sé cuántos de gente corrió para Europa, y Europa pues está poniendo sus reglas de poder asilar a esos refugiados. Las razones es que nosotros, gracias a Dios, no hemos vivido una situación así. Ha sido terrible vivir una guerra, no creo que deseemos nosotros vivirla, porque es una situación que pierdes todo, hasta tu lugar donde vives, tu familia, tu forma de vivir, todo. Entonces, esos refugiados han sido un problema allí. Luego de Asia se han ido a Europa, de África se han ido a Europa por la problemática que hay en el mundo. Entonces, los refugiados, en Davos se trató ese tema porque es un problema mundial. Sí, es un problema que está dentro del esquema de la sociedad actual. Pero curiosamente, estas reuniones que para mí lo veo ya cada vez que le hago seguimiento a cada año, es un turismo social de los grandes... ¿De los políticos? Más que de los grandes empresarios, de los grandes financieros, de algunos intelectuales, de algunos estudiosos que llegan, pero siempre han... ¿Te parece que regresando seguimos hablando sobre Davos, Suiza? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos economía y seguimos platicando un tema bastante interesante. Hablamos de Davos, Suiza. Es un foro, como dije al principio, no resuelven nada, pero ahí se ventila. Y decíamos antes de entrar al programa, hay reuniones, por ejemplo, de la ONU, se gritonean los gobiernos y no hay solución. Hay reuniones del Fondo Monetario y no hay solución. Está Davos, Suiza, y no hay solución. Yo veo por ahí que no hay la voluntad política de los dirigentes del mundo
para encontrar una solución a la extrema pobreza, a la desigualdad mundial, a que el planeta es de todos nosotros, no nada más de un grupito de gente, no de ese 1%. Entonces, ahí en Davos se tocaron estos temas, por ejemplo, reducir la pobreza, colaboración y apertura y un mundo más equitativo, que son 3 puntos interesantes que dijeron ahí. Sí se dijeron, pero no hay esa voluntad política de los dirigentes de resolverlo. Por ejemplo, el cambio climático, lo que estamos provocando el planeta. ¿Qué hizo el mayor contaminador, que es Estados Unidos? ¿Se salió? ¿O los chinos? Entonces, 3 puntos importantes. Vamos en el último cuarto del programa y vayamos cerrando un poco este punto. Yo sí, no sé si le parece interesante a usted, 3 puntos, como decía antes de entramos al programa, decía Hilario Bolívar, se reúnen estos organismos mundiales, se dicen cosas, ya tú dices de forma chusca, turismo político que hay ahí, pero se dicen cosas, pero no se dan soluciones, no hay voluntad política. ¿Qué decías tú, Hilario? Es un turismo de los ricos, es un turismo de ricos, ¿sí? Para mí este foro mundial nace en 1971. Así es. Y tenía exactamente un objetivo: promover la globalización, la liberación del comercio, y definitivamente que detrás de esta formación estaban intereses muy bien claros de los grandes monopolios. Curiosamente se formaliza en 1987, cuando entra la hegemonía de los ingleses y los norteamericanos para aplicar y consolidar la política neoliberal que es la que define el desarrollo a nivel mundial de todas las economías. Tocan temas que no tienen soluciones. Ahí se ventilan. Ahí se avientan. Yo creo que hay que rescatar algo que me llamó la atención de un economista, Soros. Tiene 85 años, creo ya. Y no le importa la vida. Es un señorón. Pero ahorita, en el tiempo cuando sobra. Siempre ha estado en contra del fundamentalismo del mercado, ese economista. No. Siempre ha estado, y todos sus libros hablan sobre eso. Ya les voy a regalar uno para que se pongan a leer. Pero algo que dice... ¿No has leído lo que él escribió cuando estaba en contra de esto? No tiene 85 años y no importa nada ya, hombre. Uno de sus comentarios, que cuidado, Pero ya que con menciona tantos años en contra de los monopolios de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, cómo toda la globalización está induciendo a grandes monopolios, sobre todo con el nivel alto de tecnología, para que a través de juegos y de mecanismos artificiales te manipulen, te controlen. Pero hay un problema que llama la atención, que te vuelvas adicto. Claro. Y o sea, antes yo tenía la idea que yo me volvía adicto, pues si me gustaba la Coca-Cola, me echaba una Coca-Cola, o me gustaba el cigarro, había adicción. O un marihuanazo, así, o un toque de papresta. Coca y cigarro. Sí, pero ahora, curiosamente, tenemos inundado todos los hogares. ¿De todo eso? De todo eso. Y se hace adicto a los niños, a los jóvenes, a los seres humanos, a una tecnología, que esa tecnología te define tu manera de pensar. Lo que vemos en inteligencia artificial que estamos tocando aquí en el foro. Y te manipulan para que tú reacciones exactamente en defensas de esos intereses de las grandes transnacionales. Y eso sí es gravísimo. Claro, y son los que promueven todo esto. Y son los que hicieron este foro, lo hicimos nosotros, los que no tenemos ningún peso. El modelo, ¿quién claro, ¿quién lo promovió ellos? Sí, no otra gente, es decir, pues. Este modelo, valga decir la pena, pero como dice Gildardo ya, el consumismo. Eso es todo. O sea, crean una sociedad consumista. Claro. Todo te lo queda acá y que se rompe a ratito, ¿no? Entonces, por ejemplo, toqué el tema de reducir la pobreza. Lo dicen a cada momento, y hasta quienes gobiernan, hasta este país nuestro, que están gobernando este país. Vienen las reformas estructurales para reducir la pobreza. Y no se redujo, al contrario, aumentó. Otra parte, colaboración y apertura, dicen en el mundo. Nadie colabora, no hay apertura, todo el mundo se cierra y sigue la misma situación mundial, un mundo más equitativo,
el mundo se ha reducido a un grupito, al 1% mundial que hay, y se agarró todo, y el resto de ese, el 99% de este planeta, no tiene ni dónde vivir. 60% de las familias del mundo no tienen una casa. Entonces, yo creo que por ahí cada año dicen estas cosas, se vuelve a decir. Dios quiera que el próximo año estemos vivos todavía y revisamos a Davos, Suiza, y encontraremos estos temas aquí. No, y decirle esto, no se ha hecho nada, ¿no? Se ha hecho, ándale, y mandárselo a ellos por internet, ¿saben qué? Es puro ventilar estos asuntos aquí y ya está ahí. Decía, bueno, otro tema que tú ibas a manejar es la desigualdad de género, por ejemplo, ¿no? Que se manejó allí, y casualmente la presencia de ahí. Muchas mujeres llegaron, hay varias mujeres, la ministra de India, una sueca, una noruega y una de Italia, y son las que pusieron el dedo en la llaga. Inclusive hasta mandaron un video que filmaron en Inglaterra, donde fueron algunas de ellas disfrazadas de secretarias, con altos ejecutivos y funcionarios del gobierno inglés, a una reunión de trabajo. Llegaban las pobres señoras y tú le tocaban por allá y le metían mano y le hacían a estas señoras, y las filmaron y lo pasaron y los exhibieron a todos estos fulanos porque las siguen acosando entre compañeras, no las respetan. Yo creo que, como decían, hay por ahí una empresa que hay aquí en México, que la mujer que se embaraza las despiden. Oye, por Dios, como si no había nacido de una mujer también, caramba. Entonces, este tema del acoso y del género se trató ahí. Yo creo que entre la medida que van exhibiendo estas personas, estas mujeres valientes que hay, van a tener que ir respetando cada día a las mujeres. O, por ejemplo, a veces una mujer, por simple hecho, la mujer no gana más que tú, y aunque haga el mismo trabajo que tú. Sí. No, hace mejor el trabajo que tú. A veces nosotros son las que se dedican a lo que tú haces, y tú frecuentemente te vas a la calle y ella se queda horas ahí trabajando lo que hace. Entonces yo creo que por ahí se trató este tema de género en Davos. Interesante ese tema, pero a mí me llamó mucho la atención la presencia del presidente de Estados Unidos. ¿Qué se va a promover a su país? No, es que dice que estamos pensando en participar en el Tratado del Pacífico. Ahora está Estados Unidos. Le cayó el 20, porque China está diciendo que va a asumir su liderazgo. La curva del aprendizaje ya como que ya le cayó el 20 y dice, bueno, él fue a promover, dejando un poco lo que nuestras compañeras, con todo respeto, un saludo para todas las mujeres compañeras de la ASEA y de la universidad y de todas partes. De todo el mundo. De todo el mundo. Un abrazo. Sí, porque no es que viene. Con respeto. Eso de Trump, ¿a qué fue? A promover su país y al comercio, pero no un libre comercio. Él dijo que siempre y cuando Estados Unidos sea el número uno, se beneficie. Sigue en mente, tiene él el proteccionismo comercial. Él sigue hablando de bilateralismo, ya me trabé la lengua, bilateralismo entre dos. No hay más, él no ve 3, no ve 4 ni 5. Firmar con Canadá y firmar con México. Y firmar con no, él no está de acuerdo con gobiernos para un acuerdo comercial. Y defendió su comercio y su país. Eso fue él, un turismo bien sabroso en Suiza. Imagínate con nieve, ahí echándote un vinito tinto, comiendo caviar, comiendo salmón. Esos fulanos que van ahí. ¿Cómo sufren? Sufren con esos paseos, los presidentes, los secretarios, bueno, en fin, disfrutan de nuestros dineros cuando se van a representar a nuestro país. Entonces yo creo que por ahí está el asunto en esa parte, un mundo más equitativo. ¿Qué idea tienes tú de eso? Bueno, es una ilusión que como economistas en la facultad se propagaba, pues, la igualdad, la justicia. Es una falacia, la justicia, la igualdad. Esos principios de la Revolución Francesa, ¿no? De los tres puntos. Fraternidad, igualdad y justicia. Sabemos que son conceptos que el capitalismo requiere para producir, porque lo vende a nivel individual. O sea, se vende eso y todos, hay una proyección del éxito en el sentido personal, pero todo esto
tiene un límite. Claro. ¿Hasta dónde va a aguantar? Porque uno de los sostenes importantes del capitalismo era la clase media. Así es. Y la clase media está totalmente desapareció la clase pobre. Ya se fue a los de abajo. No, y es que hay extrema pobreza. No, la media es pobre. Y los pobres, extrema pobreza. No, pues ya ni más. Es que eso te lo manipulan igual porque te meten 10 indicadores y si fallas en 1 o 2 y si tienes 3 pues y manipulan, ya sabes que todo se cuadra. Y ya ¿Qué te imaginas? De 100% de la riqueza que se genera en el mundo, el 82% se fue al 1%. ¿Te imaginas? Entonces, y si tu salario creció en promedio a nivel mundial 2%, entonces... Para 2 huevos, 8 pesos. Creció en términos relativos. Yo creo, vayamos cerrando un poco este programa, este tema. Yo creo que, hablando un poco de conclusiones, yo creo que vuelvo a retomar la idea hace un momento de que todo esto que se ventila, lo que se necesita es voluntad política de los gobiernos y de que ir en este país. No sé si les parece. Bueno, ya 30 segundos para cerrar esto. Interesante el tema del TLC, interesante el tema del panorama mundial, interesante el turismo económico de Davos, Suiza. Creo que la economía, vivimos en una economía de mercado. Esto es... lo que... Nos vemos el próximo martes, que eso aprendamos economía. Maestro Carlos, maestro Lorenzo, aquí en cámara, Carlos y todos, el maestra Claudia y todos los que participan aquí, hasta los que nos ponen nuestro micrófono, gracias por el apoyo al programa. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.